La Iglesia Integral Bendición Abundante Cruzada Cristiana, sede Paz de Ariporo, presenta Aceite Fresco con nuestro pastor Alexander Moreno. Buen día, amada Iglesia del Señor. Dios les bendiga, Dios les guarde. Una vez más, un domingo más, un día del Señor para estar en familia, para compartir una palabra de parte de Dios. Quiero saludarles, soy el pastor Alexander, de aquí de la Iglesia Integral Bendición Abundante Cruzada Cristiana, sede Paz de Ariporo, Casanare. Quiero en esta mañana pedirle que se disponga su corazón, disponga este tiempo para recibir de la palabra, que usted pueda honrar este tiempo que usted saca para recibir una palabra de parte de Dios. Y quiero invitarle que ahí donde está pueda usted cerrar sus ojos. Vamos a hacer una oración disponiendo nuestro corazón. Padre Celestial, esta mañana, Señor, estamos delante de tu presencia, pidiéndote, oh Dios, que esta palabra sea para nosotros el alimento que necesita nuestra alma, Señor. Edifícanos a través de tu palabra, enséñanos, instrúyenos, exhórtanos, corrígenos. Trae ánimo, trae consuelo, Señor, a través de tu palabra. Señor, disponemos nuestro corazón para recibir esta palabra. Ahí donde estás, dile, Señor, yo dispongo mi corazón para recibir esta palabra de tu parte, oh Dios. Gracias, Espíritu Santo, por tu presencia. Yo sé que estás haciendo tu obra en cada corazón, en cada vida. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, mis amados, entonces vamos a estar compartiendo una palabra que tiene que ver con esta serie de enseñanzas de soldados de Jesucristo. Hemos hablado de varios aspectos de un soldado de Jesucristo. Hemos hablado de algunas de las armas que Él nos ha dado, pero en esta ocasión vamos a hablar acerca del carácter del soldado. El carácter, cómo debe ser formado su carácter, cómo debe ser formada la vida del soldado de Jesucristo. Y vamos a hablar hoy de un principio que se llama el principio de honra. El principio de honra. El principio de honra es un principio que está a lo largo de las Escrituras. Y quiero hablar de la honra como principio y no de la honra como ley. Porque la ley en el Antiguo Testamento, los 600 mandamientos de la ley de Moisés, tienen ellos implícitamente o explícitamente en algunos casos el principio de la honra, cómo se debe honrar a Dios, cómo se debe honrar a las autoridades, a los padres, en fin, es el tema que vamos a ver hoy. Y es que la honra es un principio, es una verdad detrás de la ley que tiene sus implicaciones y tiene sus consecuencias. Y hoy vamos a hablar entonces acerca de la honra, el principio de la honra a la luz de la palabra. Y vamos a ir a la definición de la honra. Dice que la honra, en su definición dice, es el respeto, estima y buena opinión que se tiene de las cualidades morales o de la dignidad de una persona. En segundo sentido, la definición dice, cosa por la que una persona se siente enaltecida y orgullosa. La Real Academia Española tiene como verbo de honrar, aparece en primer punto, respetar a alguien. Segundo, enaltecer o premiar el mérito de alguien. Y como tercero, dar honor o celebridad. Entonces, estamos hablando de que la honra es tener en alta estima, tener en respeto, tener en dar honor, enaltecer el mérito de alguien. Y en esta ocasión pues vamos a hablar acerca de algunos principios que están en la palabra de Dios, en los cuales nosotros debemos obedecer a su palabra y cumplir estos principios de honra
en algunas personas que están a nuestro alrededor. Pero lo primero que yo tengo que decir, y quizás con algo de tristeza en mi corazón al ver las nuevas generaciones cómo están honrando muchísimo más al futbolista, al cantante, a la actriz, a aquellas personas que tienen un don, un talento, una habilidad. Ellos están siendo honrados mucho más que, por ejemplo, que los profesores. A propósito del día de antier, que fue el día del maestro, se está honrando más al cantante que al médico que está salvando vidas. Se honra más al futbolista y se le tienen más estima y se le tiene más fama y más, como dice aquí, celebridad. Se habla de las celebridades de los futbolistas ganando millones y millones de dólares, de euros, y el cirujano que está salvando, que está abriendo un corazón, está ganando mucho menos. El maestro en su escuela enseñando, sacando de la ignorancia a muchos. Se tiene más estima por aquellas personas famosas que por los mismos padres, que papá y que mamá. Se tiene más estima por el político que por aquellas personas que están dedicadas a pastorear el alma de las personas, los pastores y líderes. Entonces estamos viendo cómo esta sociedad está honrando mucho más a aquellos que tienen un don, una habilidad, una destreza, por encima de aquellos que tienen una autoridad. Y eso es lo que vamos a aprender en el día de hoy, porque la iglesia debe ser distinta, debe ser diferente al mundo. Nosotros nos guiamos por los principios de la palabra de Dios. Entonces vemos en primer punto, ¿qué es lo que produce la honra? Cuando uno dice, bueno, voy a poner en orden el principio de honra en mi vida, entonces, ¿qué es lo que debo hacer? ¿Qué es lo que debo, a quién debo honrar y cómo debo hacerlo? Entonces quiero hablar de tres cosas que produce la honra. La honra produce, número uno, obediencia. Cuando yo honro a alguien, en realidad lo que estoy haciendo es ser obediente a lo que esa persona quiere o a esa voluntad. Número dos, la honra produce honor, exaltación y humillación de parte nuestra ante aquella persona a quien yo estoy honrando. Es decir, cuando yo honro a alguien, yo le estoy dando honor, yo le estoy dando exaltación, le estoy dando una importancia, yo mismo me estoy humillando, yo mismo me estoy haciendo menos para recibir de esa persona la dirección, y mi orgullo queda por el suelo porque yo estoy honrando a esa persona. Y número tres, la honra produce aprecio y finalmente produce amor. Y es lo que debemos aprender en este tiempo, que la honra produce aprecio y produce amor. Vamos a tener ese punto en cuenta. Entonces, ahí están siendo honrados en esta sociedad los cantantes, los músicos, los actores, políticos, etcétera, aquellos que tienen algún tipo de don, de habilidad o algún tipo de fama. Nosotros entonces nos hacemos la pregunta, segundo punto, ¿a quién debemos honrar? ¿A quién debemos honrar? Debemos entender a quién debemos honrar. Si el pastor me está diciendo que el músico, que el cantante, que el futbolista, que aquellos que tienen honra y reciben honra de este mundo, está mal hecho hacerlo con ellos, entonces, ¿qué es lo correcto? Sencillo. A la luz de la palabra vemos que al primero al que nosotros le debemos la honra es a Dios. Y vamos a ir a la palabra. En el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento nos habla acerca de la honra y de esa importancia que debe tener Dios en nuestro corazón. En Deuteronomio capítulo 6, verso 5 dice así la palabra de Dios: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ese es un principio de honra, más que una ley, porque ¿a quién de nosotros se nos puede llegar a obligar a amar?
De hecho, cuando a nosotros se nos obliga algo, pues como que a veces menos ganas tenemos de hacerlo. Es que tiene que hacerlo, es que tiene que hacerlo. No, yo menos lo hago y menos quiero hacerlo si se me está obligando. Entonces aquí la ley dice, tiene que amar a Dios con todo su corazón. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Lo que hay detrás de este pasaje, más que una ley a cumplir, es un principio detrás de esta ley. Es el principio de la honra, es el principio de que Dios debe ser el más importante en mi vida, en que yo le brindo honor, en que yo lo exalto, en que yo me humillo delante de Él, en que yo obedezco. ¿Ven? Porque eso es lo que produce finalmente la honra. En el Nuevo Testamento aparece el mismo texto cuando le preguntaron al Señor Jesucristo acerca del más grande mandamiento, ahí en Mateo 22:36. El Señor Jesucristo contesta con estas sabias palabras. Dice Mateo capítulo 22, verso 36. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este mandamiento de amar a Dios por sobre todas las cosas es realmente brindarle una honra al Señor. Es decirle, Señor, yo necesito que tú seas el primer lugar en mi corazón, el primer lugar en mi vida. Que yo tenga una vida donde cada área de mi vida se rinde a la voluntad de Dios. Y es que el Señor es quien merece esa honra. El Señor es quien merece ese primer lugar en nuestro corazón. Es un mérito que Él tiene por ser Dios. Y esa es la relación que Él quiere con nosotros. Yo no dejo de pensar en esto y de analizar una y otra vez cómo es que hay una ley que me obligue a amar. Porque es que es una ley, es decir, hágalo. Es imperativo, no es una opción, es una ley. ¿Cómo es que hay una ley que me obliga a amar? Sencillo, detrás de esa ley hay un principio de honra. Sí, yo tengo que honrar a Dios. Yo debo honrar a Dios. Él es lo más importante para mí, por lo menos debería serlo para cada uno de nosotros. Y hay un resultado. El honrar a Dios trae consecuencias y trae consecuencias buenas, porque dijimos que honrar a alguien produce obediencia, estima, amor, exaltación. Cuando nosotros honramos a Dios tenemos bendiciones grandes y vamos a ver esas bendiciones como resultado de la honra a Dios en Deuteronomio capítulo 11, verso 13 y 14. Si obedecieres cuidadosamente a mis mandamientos que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Dice, yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Entonces vemos como consecuencia que si nosotros obedecemos, honramos al Señor, le somos fieles, lo obedecemos a Él, lo ponemos en primer lugar y decimos no quiero hacer mi voluntad sino la de Dios, entonces Él promete enviar la lluvia temprana para que los cultivos crezcan, para que esté la tierra lista y preparada para esos cultivos, pero también la lluvia tardía, aquella lluvia que reciben los cultivos precisamente antes de estar la cosecha, de hacer la cosecha, de recoger la cosecha. Esa lluvia prepara a su punto las cosechas y Dios promete que habrá bendición, que habrá lluvia, que habrá bendición, y eso es lo que produce honrar a Dios. En Juan capítulo 14, verso 23, vemos también una consecuencia de honrar a Dios, de ponerlo en primer lugar en nuestras vidas. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Dice, el que me ama, ahí está hablando de amor. Y dice, mi palabra guardará, está hablando de obediencia. Dice, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. ¿Sabe qué pasa con aquel que honra a Dios? ¿Sabe qué pasa con aquel que lo pone en primer lugar? Sencillo, Dios lo ama, Dios lo honra,
Dios lo bendice, porque dice que mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada con Él. ¿Sabe? Aquella persona que realmente decide honrar a Dios y en su vida lo pone en primer lugar, sencillo, Dios viene a habitar en esa vida, Dios viene a habitar en esa persona y uno se empieza a llenar de Dios. Y ya esa rebeldía que había antes y ese pecado y esa pasada manera de vivir queda a un lado y empieza uno una nueva vida, porque ahora está poniendo su vida en orden. Entonces, al primero que debemos honrar es a Dios, porque aparte no en vano dice su palabra, Dios honra a los que le honran. Así que también aquella persona que se atreve a poner a Dios en primer lugar, también recibe bendiciones de parte de Dios. Él también lo honra, Él también lo exalta, Él también lo bendice de una manera especial. Segundo, ¿a quiénes debemos honrar? A nuestros padres. Escúchese bien, a nuestros padres. Hay que honrar a los papás. En Deuteronomio capítulo 5, verso 16 lo dice el Antiguo Testamento. Honra a tu padre y a tu madre, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Entonces yo le hago una pregunta a los jóvenes cuando escucho casos de niños y de jóvenes y de personas que se portan muy mal en casa, que no honran a los papás, que son contestones, que son desobedientes, que son groseros, que son rebeldes. Yo, antes de decirle, mire, usted tiene que hacer esto, tiene que hacer lo otro, lo primero que yo le pregunto es, venga joven, jovencita, venga. Yo le voy a hacer una pregunta. ¿Usted quiere que le vaya bien en la vida? ¿O quiere que le vaya mal? Entonces, el joven, por más rebelde que se va a decir, no, pues yo quiero de todas maneras que me vaya bien. ¿Quién va a querer que le vaya mal? ¿Quién va a querer sufrir? Nadie. Entonces va a decir, no, yo quiero que me vaya bien. Entonces le muestro el principio. Más que la ley. Yo no le muestro la ley. Yo no le digo, es que lo tiene que hacer. No, yo no le muestro la ley. Yo le muestro el principio detrás de la ley. Y le digo, bueno, aquí hay un principio de honra. Cuando tú honras a papá, cuando tú honras a mamá, entonces tú eres bendecido por Dios. Jehová te dará largos días sobre la tierra y te irá bien. Porque una cosa es vivir harto y otra muy distinta es vivir harto, pero vivir bien. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Vivir bien? ¿Quieres vivir la bendición de Dios? ¿Quieres tener una buena vejez? Bueno, honra a tu padre y a tu madre, bendícelos, ponlos en honra, ponlos en aprecio, ámalos, ayúdalos si ya estás en condición de poder hacerlo, bendícelos. Cada vez que los tengas cerca, trata de hacerlos sentir bien, de darle sus gusticos, a la medida de que cada uno lo pueda hacer. Y en el Nuevo Testamento vemos el mismo principio. Efesios capítulo 6, verso 1. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Para que te vaya bien. Hijo, ¿quieres que te vaya bien? Los que tienen sueños de ser profesionales, quieren cumplir sus sueños, que Dios les abra puertas, que Dios haga cosas a su favor, pues deja de ser rebelde con tus padres. Te puedes desgastar tu rodilla si quieres todo el tiempo. Puedes estar orando, puede quedar así como este dedito de flaco de ayunar, para que Dios abra puertas. Pero si estás fallando al principio de la honra a tus papás, estás contra la voluntad de Dios, estás contra la palabra de Dios. ¿Y cómo se honra a los padres? Dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Ese es el resultado de la honra, debe haber una obediencia. Y hay un choque generacional, hay una diferencia en lo que he notado de mis generaciones anteriores, mis bisabuelos, mis abuelos, aún mis padres, donde la obediencia en esas generaciones era imperativa, era demasiado importante. La obediencia tenía que ser sí o sí a los padres, no solamente por el principio de la honra, sino por el principio del castigo. Porque en aquel entonces era que se le decía a los chicos, vaya, haga
tal mandado, vaya a la tienda, vaya donde la vecina, vaya donde la madrina, vaya eso. Y era que los muchachos ya tenían que estar firmes ahí listos a pegar el carrerón. A veces salían corriendo sin preguntar qué era lo que tenían que hacer, porque vivían en una expectativa de que si no obedecían, pues iban a recibir el castigo. Como estas generaciones han cambiado, como el mundo ha cambiado, como la sociedad ha cambiado y ya la violencia intrafamiliar ya no está en los hogares y ya nosotros no castigamos con vara o con agresión física, digamos, a nuestros hijos, porque somos ahora más educados y ahora somos más cultos. Entonces resulta que se están levantando generaciones donde a los chicos hay que rogarles que vayan a la tienda por 500 de cilantro. No, qué rogadera tan tremenda. Qué rogadera tan tremenda para que hagan algo. Hay una persona que me decía: pastor, yo soy sabio. Yo en la casa he aprendido algo para que no hayan discusiones. Yo he aprendido a ser firme con mis hijos. Yo de verdad, sí. Mire, yo los mando una vez y les digo, vayan a tal parte. Si no van, bueno, les doy el beneficio de la segunda vez. Y a la segunda vez yo le digo, vaya a tal parte, mira a ver, que haga caso, que obedezca, escúcheme, a ver, entienda, haga caso. Y le digo yo, y bueno, y si no va, y si a la segunda no va, ¿usted qué hace? Y dice, no, es que si no va a la segunda, ¿sabe qué, pastor? Yo me prefiero evitarme problemas. Si no va a la segunda vez, yo mejor dicho voy yo. Yo voy para evitar problemas. Imagínense ustedes a qué punto hemos llegado nosotros, donde los hijos ya no obedecen a los papás, no solamente no obedecen, sino que no honran. Ahorita mismo están circulando por las redes sociales la red TikTok o una aplicación, algo así que se llama TikTok, donde son videos graciosos, donde uno pierde el tiempo o pasa el tiempo con cosas graciosas. Pero hay una serie de videos donde ahora se le está haciendo bromas a los papás. Se está ridiculizando a la mamá en internet, se está ridiculizando al papá en internet. ¿A cambio de qué? De unos cuantos likes, a cambio de la aceptación, a cambio de ser más famoso, a cambio de más vistas en internet. Se está deshonrando a los papás, se les está tirando agua, se les está tirando harina, se les está haciendo quedar mal, se está haciendo groseros con ellos. Y esta sociedad, eso es lo que está sembrando en los jóvenes, el no respetar a los papás. Los papás son sagrados. Según la palabra de Dios, hay que honrarlos, hay que obedecerlos, hay que respetarlos, hay que darles el lugar que ellos se merecen para que te vaya bien y para que tengas largos días sobre la tierra. Amén. Tercero, ¿a quiénes más debemos honrar? A nuestros pastores y a nuestros líderes, aquellos que están pendientes de nosotros, los que pastorean nuestras almas. Dice la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, como referencia, les digo que había toda una tribu, la tribu de los levitas, que eran los sacerdotes. Esa tribu era distinta a todas las demás. Esa tribu era especial porque eran aquellos que ministraban en el templo, eran aquellos que estaban apartados y consagrados para servirle al Dios del cielo. Ellos tenían ciertos privilegios ante la sociedad. Tener a un levita o estar con un levita era un motivo de honra, algo especial. Los levitas eran especiales. También en la palabra de Dios vemos algunos milagros en el Antiguo Testamento donde, por ejemplo, aquella mujer viuda prefirió darle de comer primero al profeta. Teniendo ella necesidad, él le dijo, dame de comer, y ella le dio de comer, y luego ella vio un milagro en su vida, vio un milagro de provisión. ¿Por qué? Por darle la prioridad al profeta de Dios, aquel que traía el mensaje de la palabra de Dios. Vemos también que cuando había persecución sobre los profetas de Dios, los siervos de Dios, hubo quienes cuidaron de los profetas, los alimentaron, hubo quienes los protegieron, ¿sí? Y los guardaron. ¿Por qué? Porque ellos entendían, siempre hay alguien en toda iglesia y en todo lugar, siempre hay alguien que entiende la importancia del profeta o la importancia del siervo de Dios, de la sierva de Dios y la honra que debe tener con ellos. Entonces, en el Antiguo Testamento vemos cómo
se honraba a los hombres de Dios. Pero en el Nuevo Testamento también, estoy haciendo un paralelo entre Antiguo y Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento vemos el mismo principio de honra sobre aquellos que ministran, sobre aquellos que traen el mensaje de parte de Dios al pueblo, sobre aquellos que interceden ante Dios por el pueblo. Y dice en Hebreos capítulo 13, verso 17, dice así la palabra de Dios. Primero habla del verso 7, Hebreos 13, 7, dice: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Acuérdese de sus pastores, acuérdense de ellos, los que les hablan la palabra de Dios. Consideren, analicen, es decir, consideren es piensen, analicen cómo ha sido el resultado de su conducta, pero imiten. Lo que es para imitar es la fe, dice imitad su fe. Y en el verso 17 también nos habla, dice obedeced. ¿Por qué obedeced? Porque la obediencia y el amor, ¿verdad? El respeto, el honor son resultados de la honra. Dice obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quien ha de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Cuando la iglesia se sujeta, cuando el pastor da unas indicaciones, cuando el pastor da un consejo, cuando la pastora da un consejo y da unas indicaciones a seguir, es finalmente por el bien suyo, por el bien de la persona. Hay gente que el pastor le dice una cosa y salen de la iglesia a ir a hacer lo contrario. ¿Quién pierde? ¿Quién es el que finalmente pierde? Si es que nosotros como pastores estamos para orientar, no con sabiduría humana, sino con sabiduría del cielo, no con principios humanos, sino los principios de la palabra. Y aquella persona que recibe el consejo del pastor y vaya a hacer lo contrario. Yo he conocido personas que pasan de iglesia en iglesia, de iglesia en iglesia, no se afirman en ninguna, porque a ningún pastor se quieren sujetar, porque a ningún ministerio se quiere sujetar, porque a ningún líder se quiere sujetar. Ellos prefieren ser llaneros solitarios, digámoslo así, en esta tierra. Llaneros solitarios. Y van y le presentan su caso y van al pastor: mire que yo tengo este problema, esta necesidad, listo. El pastor le dice: bueno, haga esto, haga esto, haga esto, haga esto. Pues no lo hace. ¿Sabe por qué no lo hace? Porque no es lo que quería escuchar. Entonces, ¿qué hace? Se cambia de iglesia, va para otra. Pastor, mire, tengo este problema, mire, a la luz de la palabra, le oriento que haga esto. No lo hace, porque eso no era lo que quería escuchar. ¿Sabe dónde termina esta gente? Finalmente va y termina en las sectas. Termina en iglesias donde le andan profetizando al oído y le andan diciendo que lo que quiere va a suceder y que va a pasar. Se andan donde iglesias, van a llegar a donde iglesias donde no le importa la vida de la persona, donde no le importa su alma. Lo único que les importa es que lleven dinero y que ocupen un lugar y que traigan a más gente. Van y resultan en sectas donde no les interesa ni cinco que la persona viva en santidad, donde no se corrige el pecado, donde no se disciplina a nadie, donde no se le dice nada, donde se consienten y los tienen consentidos y los tienen visitados. Esos pastores no salen de esas casas y los visitan y los consienten y de todo, y ahí sí están contentos. ¿Por qué? Porque estuvieron en la verdad, no la recibieron, no la quisieron obedecer al consejo pastoral, al consejo de la palabra. Y es que como principio, nosotros los pastores tenemos que aconsejar y direccionar conforme a esta preciosa palabra de Dios. Cada caso es distinto y cada caso es especial, y el Espíritu Santo a uno le va revelando, le va mostrando, pero finalmente quien direcciona es la palabra de Dios. Nosotros somos como ese puente. Pero cuando la persona no obedece, ¿sabe qué produce en los pastores? Produce
dice para que lo hagan con alegría. O sea que cuando la persona no obedece, ¿qué produce en el pastor? Tristeza. Y dice, y no quejándose, produce queja, produce inconformidad de parte del pastor. Dice, porque esto no es provechoso. Yo le invito a que usted honre a su pastor, honre a su pastora, honre a sus líderes, aquellas personas que Dios puso en su camino, honrelos, bendígalos. Cuarto punto, ¿a quiénes debemos honrar? Cuarto punto, a nuestros patrones y a nuestros jefes. Efesios capítulo 6, versos 5 al 8. Efesios capítulo 6, versos 5 al 8, dice así la palabra de Dios. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. ¿Saben? La palabra de Dios dice que debemos honrar a nuestros jefes. En ese entonces está hablando de amos y señores, que serían en nuestro contexto, serían el patrón y el empleado. Y eso es lo que está diciendo, que debemos obedecer con temor y temblor, con sencillez de corazón. Yo he tenido que trabajar en muchos lugares, en algunos lugares donde he tenido que compartir con muchas otras personas y he visto siempre cómo hay personas que se levantan contra la autoridad, gente que tienen rebeldía en su corazón y no son capaces de sujetarse ni siquiera al jefe, ni siquiera aquel que le está pagando quincenalmente su salario. Y ellos son personas que creen que tienen siempre la razón, son personas que no se acomodan a los procesos de las empresas, de la oficina, del lugar de trabajo. Siempre quieren cambiarlo todo porque no se acomodan. Y no es que esté mal tener un pensamiento de mejorar procesos, no, sino que simplemente llevan una rebeldía en su corazón, no se sujetan. Y aquí dice que no sirviendo al ojo, o sea, no sirviendo. Cuando está el patrón, trabajan de una manera correcta. Cuando no está, no lo trabajan. Eso es una deshonra. Eso no es honrar. Y hay que obedecer. Así que si usted quiere que le vaya bien en la empresa, si quiere que le vaya bien en la oficina, en el lugar de trabajo donde usted está, no importa, así sea lo más sencillo, así esté trabajando por horas. Si usted es una persona que demuestra humildad, que demuestra sujeción, que demuestra obediencia, que demuestra respeto, que demuestra la honra a esos jefes, le va a ir bien. Dios lo va a bendecir, Dios le va a dar una gracia especial, que usted va a empezar a escalar. Va a empezar a escalar y a llegar a lugares inimaginables. ¿Por qué? Porque está ejerciendo un principio que se llama el principio de honra. Amén. Quinto, también debemos honrar a las autoridades gubernamentales. Tito capítulo 3. Tito capítulo 3, verso 1 al 3 dice: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Eso era lo que nosotros hacíamos antes, pero el Señor está hablando aquí a través de la palabra. En esta carta a Tito dice: acuérdeles que se sujeten a los gobernantes, a las autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a buena obra, que a nadie difamen. Eso es lo que estamos viendo ahorita. Dicen por ahí una cantidad de comentarios de cosas que a nadie le consta. O por lo menos hay personas que reciben información y la transmiten otra vez, hablando mal del uno porque es de derecha. No, que son unos matones, que son no sé qué. Los que son de izquierda, y dele contra ellos, que son unas personas que quieren
destruir al país, y una cantidad de cosas. Y no se trata de derecha o izquierda, hermano, se trata de ser obediente, de ayudar, de ser un buen ciudadano, de obedecer las autoridades. Pero ojo, esta tiene una excepción. Al igual que honrar a los padres, y al igual que honrar a los pastores, y al igual que honrar a los jefes, tiene la excepción. ¿Sabe cuál? Si sea el gobierno o los padres o el jefe o los pastores, el que sea, que esté contra los principios de la palabra de Dios, pues sencillamente hasta ahí obedezco y no obedezco más. ¿Por qué dice la palabra? Porque dijo los apóstoles cuando fueron humillados y se les advirtió de que no hablaran más de Jesús. Dijo: ¿a quién conviene? ¿Qué le parece justo? ¿Agradar a Dios o agradar a los hombres? Pues primero es agradar a Dios. Y si la autoridad o el gobierno en algún momento está contra la palabra de Dios o está contra los principios de la palabra de Dios, hasta ahí viene la obediencia y la sujeción. De lo contrario no. ¿Por qué habríamos de ser rebeldes contra el gobierno? ¿Por qué habríamos de ser rebeldes contra la autoridad? ¿Sabe por qué? Porque aquí este texto usa una palabra, y esa palabra es clave, verso 3. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados. La rebeldía, hermanos, esto es el pan de cada día. Y yo quiero insistir una vez más, no se trata de que no exijamos ante el gobierno o ante las autoridades nuestros derechos, no se trata de comer callado y no decir nada, no. Lo que pasa es que siempre habrán mecanismos para hacerlo. Hay una rebeldía generalizada. Yo veo las nuevas generaciones rebeldes contra los gobiernos, y no estoy hablando solamente de Colombia, sino Latinoamérica, rebeldes contra los gobiernos. ¿Sabe qué le falta a esos muchachos? Les falta historia, porque se están tragando el cuento de todo lo que les están diciendo. Le falta historia, le falta documentarse. Hay gente que está en contra. Ahorita los que promueven el aborto, una cantidad de personas y de mujeres que salen a pedir sus leyes y su derecho a la igualdad y su derecho a decidir. Y yo he visto entrevistas a estas mujeres, cómo argumentan ese derecho. No tienen argumento, simplemente salen porque les dicen. Muchas de ellas no tienen ni siquiera argumento para decir: es que yo quiero asesinar a mi hijo por esto, esto y esto. Alegan el derecho ellas mismas, pero todo va en contra de la norma, de la ley. Y es que el ser humano por lo general es rebelde contra las leyes. Por eso yo te digo, la palabra de Dios a nosotros nos llama a orar por los gobernantes, a bendecirlos, a que el Señor los oriente, a pedir. Hermano, si usted ve que se están vulnerando sus derechos, hay mecanismos. Contrate un abogado, ponga una tutela, ponga una demanda, haga lo que sea, pero ¿sabe qué es lo que se está viendo en este tiempo? La difamación. Y aquí la palabra en el verso 3 habla claramente que a nadie difamen. No, pero es que esa plática ya se la robaron. Ha pasado mucho en nuestro departamento. Que viene una ayuda de parte de no sé dónde, del gobierno nacional. No, eso aquí en la gobernación se la roban. Que viene una ayuda de parte de la gobernación para la alcaldía. No, aquí ya se robaron. Eso ni contemos con eso. Eso se llama difamar. Si a usted y a mí no nos consta que hay alguien robándose ese dinero, ¿por qué tenemos que hacerlo? ¿Ve? Y es que estoy hablando a la iglesia. Yo no le estoy hablando a la gente de afuera. Deje que los de afuera hagan eso. Eso es el pan de cada día. Pero la iglesia debe ser distinta. No tiene por qué andar difamando si no nos consta. Y no estoy defendiendo a un gobierno y al otro o al otro. Este país ha tenido variedad. El gobierno pasado, este gobierno, ¿sabe? Y tocaba orar por el anterior y toca orar por el que tenemos. ¿Qué podemos hacer? Amén. Entonces no se trata de posturas políticas, se trata de un principio detrás de esto, y es el principio de la honra. La autoridad hay que obedecerla hasta el punto de que no afecte mi fe ni mis principios en la palabra de Dios. Amén. Entonces, para hacerle resumen, ¿a quién debemos honrar? Primero, a Dios. Segundo, a los padres. Tercero, a los pastores y líderes. Cuarto, a los patrones y jefes. Quinto, a las autoridades gubernamentales. Y con esto
termino. Yo quiero hablar a la iglesia y hacerle caer en cuenta, hermanos, que nosotros somos bendecidos. Finalmente, ¿quién es el bendecido? Nosotros. ¿Para qué está ese principio ahí en la palabra? Para obedecerlo, para seguirlo. Porque todo principio de la palabra de Dios trae bendición cuando uno se acoge a él. Así que analiza cómo has honrado a Dios. Yo le invito a que ahí donde estás analices unos minutitos nada más cómo has honrado a Dios. ¿Qué significa Dios en tu vida? ¿Qué significa Dios para ti? ¿Hasta qué punto estás dispuesto a obedecerlo? ¿Cuál área de tu vida no has rendido delante de Dios? Muchos de nosotros los cristianos evangélicos somos cuestionados por diezmar o por ofrendar o por hacer donaciones. La gente no entiende y nunca va a entender por qué lo hacemos. Simplemente estamos rindiendo un área de nuestra vida delante de Dios, así como cualquier otra debe rendirse. Los sentimientos, el corazón, el área familiar, todas las áreas rendidas delante de Dios. Por eso lo hacemos, por un principio de honra. Y yo te pregunto en esta mañana, ¿qué tanto honras a tus padres? Y no me vas a decir, pastor, lo que pasa es que mis padres fueron malos padres. Ellos me maltrataron, ellos me hicieron, ellos me dejaron, ellos no. El pasado quedó atrás y tú debes perdonar a papá, a mamá, y debes honrarlos, porque el beneficiado eres tú. Cuando tú honras a tu papá, cuando honras a tu mamá, tú eres el beneficiado. Yo quiero felicitar a aquellos que pudieron perdonar a papá y a mamá y en este tiempo los están honrando. Los bendicen. Cuando pueden, les dan. Los llaman, están pendientes de ellos. ¿Cómo le va? Eso es honrar. Darles tiempo de calidad. Eso es honrar. Obedecerlos. Eso es honrar. Yo quiero preguntarte si has honrado a tus pastores, si les obedeces, si los tienes en alta estima. Yo te pregunto si hablas bien de ellos o solamente estás ahí de cerca para ver qué errores cometen y qué defectos tienen para ir y publicarlos. Yo te pregunto si al líder de ministerio que tú tienes, tú lo honras y lo respetas. Si oras por él, si oras por ella. ¿Quieres que te vaya bien? Debes ejercer ese principio de honra, de obediencia, de sujeción. Yo te pregunto a ti que eres empleado, que seguramente tienes alguna queja contra tu patrón, contra tu jefe. ¿Tú lo bendices? ¿Tú oras por él o solamente te quejas de él? A veces hay cargas que tienen aquellos que son empresarios, que son jefes, tienen cargas, tienen muchos problemas, deudas, compromisos. A veces andan estresados por esas circunstancias. Pero nosotros, ¿qué queremos? Solamente que nos cumplan. Pero nosotros, ¿qué queremos? Solamente que nos llegue nuestra quincenita cumplidita, eso sí, y ojalá se les corra el calendario para pagar. Y ahí sí, mejor dicho. A los jefes hay que honrarlos, hay que bendecirlos. Por algo tienen lo que tienen, porque se han esforzado, porque han trabajado. Bendígalos. Sea obediente. Muestre usted un carácter sujeto. Muestre usted el corazón de Cristo. Así, eso lo hace a usted más cristiano que andar con una Biblia debajo del brazo y perdiendo el tiempo a veces en tiempos de productividad, ahí predicándole al uno y al otro y hablándole en tiempos de trabajo. ¿Sabe cómo usted ministra más y cómo habla más de Dios? Cuando usted es obediente. Dicen llegar a tiempo
es puntual. Dicen salir a tiempo, sale a la hora correcta. Da más de lo que se le pide, hace más de lo que se le solicita. Eso es hablar bien del evangelio y dar buen testimonio. Y yo te pregunto, ¿cómo andas con el gobierno? ¿Cómo es tu relación? Yo sé que en este tiempo muchos están mal. Y no me refiero a su afinidad política. Yo no me meto ahí. Cada uno decide si quiere ser amarillo, rojo, verde o azul. Si quiere ser de derecha, izquierda, de centro, de punta izquierda, centro delantero. Donde quiera ubicarse políticamente. La pregunta que le hago en esta mañana es si estás orando por tu autoridad. ¿Estás orando por tu alcalde? O en mi caso, nuestra alcaldesa. Claro que oramos. ¿Estás orando por tus diputados de la asamblea, los de la asamblea departamental? Claro que hay que orar por ellos. Por el gobernador, hay que orar por el gobernador, independientemente de que sea nuestra afinidad o no. Lo bendecimos. Que no quedó el gobernador o el presidente que yo quería, no quedó ese preciso, el malandro, quedó ese, yo no quería que, ¿sabe qué? Bendígalo. Ore por él. A lo mejor y Dios lo usa para bendecir esta nación. Así que tenemos una tarea grande. Yo le invito a que ahí donde está, cierra tus ojos un momento. Vamos a orar. Padre Celestial, en esta mañana hemos sido expuestos ante tu palabra. Y algunos de nosotros hemos sido incomodados por tu palabra, pero esa es la idea. Padre, en el nombre de Jesús, te pido, Señor, que cambies nuestro corazón, que quites todo orgullo y toda altivez, que quites todo deseo de hacer nuestra propia voluntad y hagamos tu voluntad, Señor. Padre, te pido en el nombre de Jesucristo, que envíes tu Santo Espíritu y que limpies nuestro corazón. Espíritu Santo, limpia nuestro corazón. Lo rendimos ante ti, Señor. Queremos honrarte. Queremos ser bendecidos, vivir de los frutos de la tierra, que nos hablan de una bendición grande. Honrarte a ti, darte el primer lugar. Queremos tener largos días sobre la tierra, pero vivirlos bien. Ayúdanos a honrar a nuestros padres. Si hay alguien que necesita perdonar, hablan en este tiempo, Señor. Que pueda perdonar a papá, a mamá, que ahora los pueda abrazar, los pueda bendecir y aún les pueda dar. Señor, te pido por aquellos que son empleados, que tienen jefes difíciles, patrones complicados, Señor. Padre, dales paciencia, dales sabiduría, dales entendimiento, Señor. Que en ningún momento se desencajen ni dejen tu nombre por el piso. Al contrario, que los demás vean que estos hombres y mujeres de Dios saben obedecer, saben sujetarse, saben ser puntuales, saben ser productivos, saben honrar a aquellos que les dan un trabajo, un empleo. Y aunque lo merezcan o no, saben obedecer a sus patrones. Padre, te pido que cada uno de nosotros sepa honrar a sus pastores, sepa bendecirlos, sepa animarlos, sepa honrarlos, obedecerles. Te pido que cada uno sea capaz de orar por las autoridades, por los alcaldes, gobernadores, por el presidente. Padre, los bendecimos en el nombre de Jesús. Te pedimos que le des claridad para tomar decisiones correctas. Quita la rebeldía del corazón, Señor. Quita la rebeldía de estas nuevas generaciones, Señor. Quita esa rebeldía de los hijos de tu casa, Señor. Padre, trae un corazón apacible, obediente, sujeto, Señor. Porque a eso nos llamas tú a través de la palabra. Señor, finalmente te doy gracias por tu palabra. Te bendigo, Señor. Tú eres lo más especial y lo más importante para nosotros, Dios. Gracias por tu palabra, Señor.
En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mis amados, los bendigo. Un abrazo para todos. Quiero saludar en especial a las maestras de escuela dominical a propósito del Día del Maestro que fue antier. Quiero bendecirlas y a todos aquellos que están viendo esta enseñanza, que también ejercen este ministerio, a los que son docentes, a los profesores, profesoras, maestras. Dios les bendiga, Dios les llene de sabiduría. Yo creo sinceramente que el conocimiento es el mayor poder y que la sabiduría es la mejor virtud, que ustedes los maestros, los profesores deben estar enseñando esas cosas, no solamente conocimiento, sino también sabiduría. Y a las maestras de escuela dominical quiero animarlas y decirles: ustedes están sembrando lo mejor, ustedes están sembrando en los corazones y en las vidas lo mejor, porque dará cosecha a su tiempo. Dios les bendiga, mis amados, Dios les guarde, que pasen buen día y nos vemos en una próxima oportunidad. Yo